Bienvenidas nuevamente a nuestro canal y hoy voy a compartir con ustedes un tema que me pareció muy lindo. Ustedes, si han visto el resto de mis videos, podrán encontrar una constante, que es que los temas que comparto con ustedes me parecen muy lindos, y es porque simplemente ellos han sido parte de mi propio proceso de transformación personal y es lo que compartimos a través de Neptune Time. Y es que hoy vamos a relacionar el origen del coaching con la sabiduría femenina. Y es porque eso lo decidimos porque estamos bajo una energía y bajo un mood caracterizado por esa sabiduría femenina, por la luna, por el inconsciente femenino, por todos los aspectos favorables que significan maternar y con aquellos aspectos no tan favorables que están asociados a que los procesos femeninos deben ser dolorosos. Y es que el coaching se estima que nace en la antigua Grecia, pero no solamente que nace en la antigua Grecia, sino que nace de la mano de uno de los sabios y filósofos más importantes de la historia, como es Sócrates. Sócrates, a través de su método socrático, implementó con sus discípulos unos diálogos muy densos. Estos diálogos estaban caracterizados porque él les hacía múltiples preguntas de todo tipo, muchísimas preguntas. Él se basaba en el hecho de que la iluminación, la virtud, la sabiduría solamente podía ser encontrada cuando los procesos se internalizaban. Recuerden que para esa civilización la virtuosidad era algo muy importante y la iluminación era cuando estos discípulos dejaban de ser discípulos para convertirse en maestros y en sabios. Sócrates incluso incorporaba en este método lo que hoy conocemos como la ironía socrática, que es aquella pregunta aguda, densa, que les hacía a sus discípulos como para que ellos despertaran o para que tuvieran un panorama más amplio de lo que los agobiaba. ¿Y quién va a decir que una amiga no le ha hecho una pregunta de estas punzantes y que no le agradecemos porque se tornan desagradables, pero son las preguntas que nos hacen despertar? O cuando nosotras mismas no hemos hecho alguna pregunta así a alguna amiga, como para hacerla despertar, ¿no? Él basaba su método en tres fases. La primera, él consideraba que era una fase donde empieza a despertar el discípulo y decía que es el momento donde comienza como ese gusanito para el logro de la sabiduría y la virtud. La segunda fase estaba caracterizada por ser un momento muy denso, muy oscuro para los discípulos, porque tenían que dedicar muchas horas a su estudio, incluso muchas horas a participar en estos diálogos con Sócrates para lograr la sabiduría y la virtud. Y la tercera fase, que era la última, era la gran iluminación. Era donde ellos dejaban de ser realmente discípulos y se convertían en sabios, en iluminados. Sócrates se inspiró estas tres fases en el proceso de parto, ¿sí? Tal como lo están escuchando, en el proceso de parto, porque él hacía la analogía de que la primera fase era el momento donde comienza la labor de parto. La segunda fase era ese momento donde el ritmo caótico de las contracciones hacen que nosotras las mujeres en el momento del parto estemos cansadas, estemos agobiadas ante ese dolor. Pero él garantizaba que al encontrar la tercera fase, tú ibas a encontrar la iluminación y si hacemos la analogía con el parto, es esa iluminación, esa plenitud que cada una de nosotras disfruta cuando finalmente llega ese bebé tan anhelado. Y estas tres fases, él hace la analogía con el parto porque se inspiró en su madre. Su madre, que se llamaba Fernaretes, era una partera muy consagrada en la civilización griega. Ella, a pesar de encontrarse en una comunidad, por supuesto, cargada de características patriarcales, se destacó
en su actividad, en su arte como partera. Incluso algunos sabios la consideraban una mujer digna. No solamente se inspiró en esa actividad que realizaba su madre, sino que bautizó este método con el nombre de mayéutica. Mayéutica significa el arte de acompañar al momento de parir de manera biológica. Pero nosotras en la modernidad podemos traspolar o podemos incluir el parto que no es biológico, sino esos partos figurados. Y si tomamos en consideración las tres fases de Sócrates, vamos a encontrar que nuestra primera fase, cuando tenemos ese gusanito del despertar de conciencia, cuando alguna zona nos está resultando como muy confortable e identificamos que es hora de salir de ella, o cuando estamos en un entorno o en una relación que nos resulta como tóxica. Es ese despertar, esa primera etapa. La segunda fase, la que él denominaba la más densa, es cuando nosotras, bueno, efectivamente, a pesar de tener miedo, salimos de esa relación tóxica, salimos de ese entorno tóxico o cuando finalmente damos el paso con mucho coraje para emprender nuevos proyectos y salir de nuestra zona de confort. Y esta es una etapa que es verdad que es densa, verdad que es oscura, porque si estamos maternando, o si estamos maternando ya sea biológicamente o de manera figurada, es el momento en el que tenemos como muchas inquietudes. Si es un proyecto, si es una idea, si es un emprendimiento, estamos en ese momento donde resultará, no resultará, será rentable, tendré que buscar socios, con qué capital arrancaré, cuál será el momento de mi éxito. Pero la tercera fase indudablemente es la iluminación. Es ese momento donde ya transitamos el duelo de abandonar una relación tóxica o es ese momento donde tenemos la oportunidad de lanzar ese proyecto, de observar cómo la monetización de mi proyecto está dando frutos. Es ese momento donde me siento en plenitud. Y entonces todo esto pone de manifiesto que el coaching es inspirado en la sabiduría femenina. Y por eso quiero con esta información que estoy compartiendo con ustedes honrar a Fernaretes, porque si bien es cierto que las relaciones filiales entre madre e hijo de la civilización antigua no es igual a las relaciones filiales que establecemos hoy en día madres e hijos. Pero algo tuvo que observar ese gran sabio, algo tuvo que crear ese gusanito incluso en el sabio para inspirarse en su madre, en esa sabiduría, en esa luna, en esa sabiduría inconsciente que está allí en lo femenino de cada una de nosotras. Desde Neptuno siempre buscamos el balance o tratamos de buscar el balance, pero lo que queremos con este tema de resaltar la sabiduría femenina es que tú puedas encontrar ese valor en ti y que no siempre los procesos de transformación personal tienen que ser dolorosos simplemente por el hecho de ser mujeres. Los procesos de transformación son dolorosos, pero si tomamos en consideración las tres fases que nos dejó Sócrates, no está asociado simplemente al hecho de ser mujeres. Es por eso que te invito a que te suscribas a este canal, actives las notificaciones para que podamos seguir encontrando temas que enaltezcan nuestra sabiduría femenina y por supuesto nos ayuden a transitar nuestro camino de manera más fluida.